¿Cómo estamos, mis amados? Amén, bendecidos y en victoria. Qué bueno verles, ¿verdad? Siempre es bonito pasar un miércoles con ustedes y sobre todo disfrutando de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios grande, ¿verdad? Un Dios magnífico, un Dios precioso, maravilloso. Y ese Dios grande está con nosotros en esta noche. Así que vamos a disfrutar de este tiempo, vamos a conocer todo lo que el Espíritu Santo tenga para nosotros en esta noche. Y hoy iniciamos, ¿verdad?, la segunda parte del estudio que hemos venido considerando estos miércoles, ¿no? Cartas del corazón de Juan y una vista panorámica del Apocalipsis. Y hoy precisamente vamos con la segunda parte de nuestro estudio y ya adentrándonos en la parte del Apocalipsis precisamente, ¿no? Ustedes lo pueden ver en sus notas, ¿no? Estudio bíblico, una vista panorámica del Apocalipsis. Y el tema de esta noche es exiliado en Patmos. Y antes de continuar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros en esta noche. Gracias porque tu presencia está aquí. Gracias por traernos también a este lugar, mi Dios, donde podemos disfrutar, donde podemos rendirte culto, adorarte, alabarte, disfrutar con mis hermanos de tu presencia, de tu coinonía, de tu comunión. Gracias Espíritu Santo por estar aquí. Y qué bueno, Señor, poder sentir tu presencia, tu abrazo, tu amor, tu calor. Gracias, Espíritu Santo. Y desde ya estamos atentos, expectantes a todo lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Háblanos. Toma control de este tiempo y una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Gracias te damos y como siempre que toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, exiliado en Patmos. El resto de nuestro viaje será tanto aleccionador como jubiloso. Nos uniremos a Juan en su exilio en la isla de Patmos, en el mar Egeo. No se molesten en empacar un traje de baño, ¿verdad? Esta isla es de contorno irregular que entraría en un rectángulo de 10 por 16 kilómetros. No es precisamente un paraíso. En la época de Juan, este terreno rocoso y desértico atrajo la mirada de los romanos como un lugar perfecto para exiliar a los criminales. Durante el gobierno del emperador romano Domiciano, cuyo gobierno duró desde el año 81 al 96 después de Cristo, ser cristiano era considerado un crimen y Juan era totalmente culpable, ¿no? Así lo vemos en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, culpable de seguir a Cristo, de creer en Dios, y fue exiliado a Patmos, ¿no? Una isla donde iban los peores criminales. No sé si han escuchado de la isla Patmos, ¿no? O quizás han escuchado de Alcatraz. ¿A alguien le suena Alcatraz? ¿Sí? Bueno, Patmos podría ser el Alcatraz de esa época. Allá iban los peores criminales. Y como creer en Dios, creer en Jesucristo en esa época era un crimen, Domiciano, que algunos le decían la bestia humana, imagínense un emperador que tenga ese apodo, qué bonito, ¿no?
Imagínense tener un presidente al que le digamos la bestia humana. Bueno, ese era Domiciano. Nada tierno, nada cariñoso. Y entonces en esta época a los romanos les parece buena idea ver la isla de Patmos, un terreno olvidado, rocoso, feo. Y dice, ¿saben qué? En esta isla va a ser la isla para todos los criminales. Y todos los criminales exiliados a la isla de Patmos. Y entre ellos estaba nuestro querido apóstol Juan. Imagínenlo. Dicho sea de paso, el libro de Apocalipsis data del 95 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Es más o menos el año en el que se escribió el libro de Apocalipsis, 95 después de Cristo aproximadamente. Ahora, nace una pregunta. El evangelio en ese tiempo era un crimen. Y ya para esta época, algunos apóstoles reconocidos habían sido ejecutados, ¿verdad? El caso de Pedro, por ejemplo, crucificado al revés, Pablo, que fue decapitado. La muerte de estos dos apóstoles data, por ejemplo, del 64 o 65 después de Cristo. Entonces ya habían muerto algunos apóstoles y uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué a Juan no lo mataron también? ¿Por qué tanto problema con el apóstol Juan? ¿Por qué era necesario que sea exiliado a Patmos? ¿No podía simplemente Domiciano mandar a ejecutarlo como ya lo había hecho los otros apóstoles? También habían sido ejecutados. El caso de Pablo y el caso de Pedro fue en manos de Nerón. Pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué arriesgarse tanto con Juan? ¿Por qué hacerse tanto problema? Tertuliano vivió durante la generación inmediatamente posterior a la de los apóstoles, 150 a 225 después de Cristo. Tertuliano escribió una asombrosa afirmación sobre el apóstol Juan. Escribió que los apóstoles derramaron su doctrina junto con su sangre. Dijo que el apóstol Juan fue introducido sin daño alguno en aceite caliente y luego enviado a su exilio en la isla. Y yo me imagino que es por esta razón que tuvo que ser exiliado, ¿no? No es que no quisieron matarlo, sí habían intentado matarlo, y de una manera cruel, ¿no? Lo introdujeron en aceite hirviendo. ¿Alguien alguna vez se ha quemado? De pronto cocinando, ¿sí? Bueno, los que tendrán la experiencia sabrán que no es nada bonito, ¿verdad? Ahora imagínense ser introducido en aceite hirviendo, todo su cuerpo. Bueno, eso fue lo que hicieron con el apóstol Juan. Milagrosamente, dice Tertuliano, milagrosamente Juan no recibió daño alguno. ¿Puede imaginarlo? Entonces tiene sentido. Claro, los romanos ven, dice, este no se muere, no queda otra que exiliarlo. Y así fue como Juan termina en Patmos. Quisieron matarlo, quisieron ejecutarlo, sí, pero Dios estuvo con él en todo momento y dijo, todavía no, ¿verdad? Todavía tengo que decirle algo más. Todavía hay un libro que tiene que ser registrado. En última instancia, mis amados, ¿por qué Juan tuvo que ser exiliado? ¿Por qué no fue ejecutado? La respuesta es porque Dios no había terminado con la obra de Juan en la tierra y nadie iba a llevárselo sin el permiso de su Padre. Amados, nunca olvide que nuestro Dios es un Dios de maravillas. Y ese Dios de maravillas, así como cuidó a Juan, cuida también de nosotros. Mientras Dios tenga algo que hacer con su vida, si todavía usted está vivo, es porque Dios tiene un propósito con usted. Y mientras Dios tenga ese plan con usted, nadie ni nada puede hacerle daño. Somos inmortales, mis amados, hasta que Dios decida llevarnos. Ese es el cuidado, la protección que Dios tiene con sus hijos. Aunque se proponen diversos órdenes cronológicos para las estadías de Juan fuera de Jerusalén y Judea,
me inclino por la siguiente, ¿no? Y esto es más o menos el orden cronológico, y hay muchos órdenes cronológicos, muchas teorías de cómo fue la vida de Juan. Pero me inclino más por este orden cronológico de los sucesos que se llevaron a cabo en la vida de Juan. Primero, Juan vivió y ministró. Vamos a ver si alguien lo sabe, ¿no? Creo que con lo que hemos visto en sus cartas, ¿alguien puede decirme dónde vivió y ministró Juan? Hemos hablado del lugar antes, en las cartas de Juan. ¿Puede alguien decirlo de pronto? Dijimos que incluso, ¿verdad? Pablo tenía una persona en común. ¿Se acuerdan de Gallo? ¿Se acuerdan de Gallo? ¿O no se acuerdan de nada, mis amados? ¿Se acuerdan de Gallo? Por lo menos díganme que sí se acuerdan de Gallo. Ya, y se acuerdan que Pablo y Juan eran conocidos de Gallo, tenían esta persona en común. ¿Gallo dónde se encontraba ministrando? ¿En dónde? Entonces, Juan, ¿dónde ministraba? Ahí está. ¿Ven que sí saben, mis amados? Juan vivió y ministró en Éfeso. En un determinado momento viajó a Roma, donde enfrentó la persecución. Entonces, Juan fue exiliado en Patmos, donde la mayoría de los eruditos cree que permaneció aproximadamente 18 meses. Luego Juan regresó a Éfeso, donde permaneció hasta su muerte. Así la vida de Juan, ¿no? Vivió, ministró en Éfeso, luego en algún momento decide viajar a Roma, en Roma sufre la persecución, de Roma ahí mismo han de haber querido introducirlo en aceite hirviendo, no se murió, bueno, lo exiliaron a Patmos. Pasa a Patmos 18 meses y luego regresa a Éfeso, donde permaneció hasta su muerte. Con estas ideas en la mente, veamos nuestra introducción al maravilloso y misterioso libro de Apocalipsis. No olvide que nuestro enfoque será general, ¿verdad? Una vista panorámica. Las metas que establecimos al principio nos llevarán hasta el final. Buscaremos en Apocalipsis información sobre el apóstol Juan y los hechos y conceptos que él quería que conociéramos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el libro de Apocalipsis, sí, pero vamos a verlo de una manera general. Mi intención no es especular bueno, ¿y qué va a pasar? Y todas estas cosas. Mi intención no es perderme especulando y especulando y especulando, porque no es la intención ni siquiera de Juan y no es la intención tampoco que Dios tenía con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Mis amados, hay muchas especulaciones, muchas teorías acerca de lo que va a acontecer, ¿verdad? Pero si Dios quisiera, o si Cristo hubiera querido que nos la pasáramos especulando acerca de los últimos tiempos y bueno, ¿y qué va a pasar? Y esa estrella que va a caer, ¿y qué crees que está aconteciendo? Si Cristo hubiese querido que nos la pasáramos especulando, hubiese registrado todo de una manera más, digamos, más clara, ¿no? Pero el sentir de Jesucristo es que nosotros estemos preparados para su segunda venida. Y eso es lo que Juan quiere que nosotros conozcamos. Entonces vamos a ver el libro de Apocalipsis para conocer más acerca de Juan y ver cuáles son esos hechos, esos conceptos que Cristo depositó en su corazón para que nosotros pudiésemos estar preparados para su segunda venida. Amén. Por favor, leamos Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 10. El libro de Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 10. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el 2 y así sucesivamente hasta llegar al verso 10. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra hablarán lamentación por él. Sí, amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es único por su inspirada promesa de bendición, que se encuentra en el versículo 3. ¿A quién le llegará esta bendición? Según el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. ¿Pudo completar sus notas? Dice: amados, alégrense. Sin lugar a dudas, podemos esperar una gran bendición como resultado directo de nuestro estudio. Yo voy a buscar mi bendición y espero que usted busque la suya también. La más profunda revelación de este libro es la de Jesucristo mismo, no solo en las visiones, sino también en su autoridad. Cristo se revela en el Apocalipsis, ¿verdad?, de una manera magnífica, como quien es realmente. Y lo podemos ver en el versículo 4, por ejemplo. De hecho, del versículo 4 al versículo 8, Juan empieza a describir a Jesucristo y empieza a decir todo lo que es el alfa y el omega, soberano de todos los reyes, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis es eso, ¿no? Cristo viene por segunda vez. La primera vez Cristo viene, pero en forma de siervo, en forma de hombre, para salvarnos de la esclavitud. Pero esta vez Juan está relatando y cuando escribe de Jesús, lo ve como realmente es, en todo su poderío, en su majestad. Y entonces empieza a escribir: el alfa y el omega, el principio y el fin, el soberano de todos los reyes. Ya viene con las nubes, ¿no? Y lo podemos leer. Ahí en sus notas dice: escriba cada título o descripción de Jesús que encuentre en los versículos 4 al 8. Pero si se los pone a escribir ahorita, mis amados, la verdad es que le va a tomar mucho tiempo. Pero vamos a leerlo desde el verso 4 hasta el verso 8. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y aquí está el primer título, dice: del que es, el que era y que ha de venir. Verso 5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis sin duda es la más grande revelación de Jesucristo, su presencia majestuosa como realmente es. La palabra griega Apocalipsis significa develar o revelar, ¿no? Lanzado a un barco que transportaba criminales, Juan no tenía idea de lo que Dios le develaría en la isla de Patmos.
Imagine la frágil anciana contextura de Juan, aferrándose con todas sus fuerzas mientras el mar agitaba el barco en su recorrido por el Egeo. Probablemente se quitó más de una vez el cabello gris del rostro para observar a los otros prisioneros que iban al mismo destino que él. ¿Puede imaginarlo, lo que sufrió Juan? Porque claro, en la Biblia nos dice, bueno, yo estaba aquí exiliado en Patmos, pero ¿puede imaginar por un momento todo lo que Juan sufrió en ese exilio? Estamos hablando de un exilio no a Acapulco, ¿verdad? O a una isla del Caribe, no. Es un exilio a la isla de Patmos, una isla rocosa, fea, terrible. Y no solamente eso, sino que en compañía de criminales, delincuentes de la peor clase. ¿Puede imaginarlo? Y Juan ya anciano, con su piel frágil. ¿Puede imaginar ese apóstol del amor? ¿No es cierto? No estaba rodeado de creyentes, de hermanos. No, estaba rodeado de criminales. ¿Puede imaginarlo ahí al apóstol Juan diciendo, hijitos, ¿verdad? Amaos los unos a los otros? Rodeado de criminales, delincuentes. Sin duda alguna no tenía ningún amigo allí, sin amigos. O sea, lo que Juan está sufriendo no es simplemente un exilio, no es simplemente la separación de sus seres queridos, no. Está viviendo en una isla desierta, rocosa y rodeada de criminales de la peor clase. Aparte del exilio, en sus notas dice, no solo tenía como fin hacer trabajar a los hombres hasta morir, exponiéndolos a cualquier tipo de condiciones climáticas, sino reducirlos a un aislamiento que los volvería locos. Sin embargo, la táctica no surtió efecto con Juan, de la misma manera en la que no puede surtir efecto con nosotros cuando Satanás trata de obligarnos a aislarnos. Condiciones feas las que Juan estaba viviendo. No era una isla cualquiera, era Patmos, la isla de criminales, una prisión terrible. Y no solamente eso, que Juan haya sido anciano, según los historiadores, según Tertuliano afirma que el que Juan haya sido anciano, aún así, pese a que él era anciano, aún así lo obligaban a trabajar y a hacer tareas pesadas. ¿Puede imaginarlo? El apóstol Juan, con su piel ya más fina. Yo quizás puedo imaginarlo que en una de esas tareas quizás hasta se resbala, se golpea quizás con alguna roca y su piel fina se rompe, se hiere. Y al final de esa jornada tan pesada, donde los hacían trabajar día y noche, no importa cómo estuviese el clima, tenían que hacer labores forzadas. A pesar de todo eso, al final, al llegar a su celda, no tenía una cama cómoda donde podría descansar sus huesos adoloridos. La trágica situación de Juan en Patmos no es nada fácil, no es nada llevadero. Sin duda alguna, yo pienso que Juan hubiese preferido morir que vivir todo lo que estaba viviendo en esa isla. Rodeado de criminales, separado de sus seres queridos, abandonados, con la esperanza de que se muera, ya que en el intento de matarlo no hubo fruto. Juan no podía haber esperado encontrar a Jesús en esa isla como lo encontró. Amados, debemos aceptar y confiar en que algunas veces los lugares y los tiempos en los que menos lo esperamos son aquellos en los que más encontramos a Cristo. Y ese es el punto del estudio en esta noche. Ese es el sentido que yo quiero que nos llevemos a casa en esta noche. Mire, yo sé que estamos ansiosos por estudiar el misterioso libro de Apocalipsis, y yo sé que a todos nos fascinan los misterios y las profecías y a ver qué es lo que va a acontecer. Yo sé que ese es nuestro énfasis, es el mío también. Nada me fascina más que los misterios de la Biblia, me encantan. Pero no dejemos, mis amados, que lo maravilloso de los misterios nos impidan ver lo magnífico, las magníficas lecciones que tienen estos detalles. Y eso es lo que está pasando con Juan. Eso es lo que yo quiero que usted aprenda en esta noche. El corazón de Juan.
Juan está yendo a la peor etapa de su vida. Desterrado, separado de sus seres queridos, no tiene a nadie, rodeado de criminales, lo hacen trabajar, se lastima, no tiene nada ni nadie, prefiere morirse. Y Juan de pronto, yo me imagino que está pensando, porque claro, él está al tanto de los rumores, y para esa circunstancia, debido a lo que Jesús le había dicho a Pedro, ¿no? Jesús, cuando Pedro le pregunta, ¿qué hay de este? Y lo señala Juan. Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué de ti? O sea, ¿qué te importa a ti? Básicamente es lo que le dice. Entonces todo esto se rumoraba, ¿sí? Y la gente, los cristianos estaban a la expectativa también. A ver, ya cayó Esteban, cayó Jacobo, cayó Pedro, se nos fue Pablo. Uno a uno nuestros hermanos están cayendo. 90 años ya. 9 décadas. ¿Cuándo será que viene el Mesías? Y todos los focos estaban apuntando a Juan. Oye, se rumora, ¿verdad? No sé, se dice que Jesús le dijo a Pedro. Claro, no habían interpretado bien lo que Jesús le había dicho a Pedro. Pero todos los focos estaban apuntando a Juan. Y Juan también debería haber estado pensando, a ver, ¿qué está pasando? Uno a uno mis hermanos están cayendo, uno a uno están abandonando este mundo. Y está bien, está la esperanza de que están con Cristo ahora, pero ¿cuándo vendría el Mesías? Y se encuentra ahí en Patmos. Y quizás Juan se alegró, ok, quisieron matarme, pero Jesucristo me mantuvo sin daño alguno. Y quizás fue una esperanza para Juan. Es cierto, Cristo ya viene, Cristo está conmigo, pero ahora se encuentra en Patmos, desolado, exiliado. Y él se pone a pensar, ¿esta es la última etapa de mi vida? ¿Es aquí donde voy a encontrar a Jesús finalmente? ¿Cómo lo tomaría usted en esa situación? Donde Jesús le hizo una promesa. Y en la última etapa de su vida, ya anciano, usted lo que ve a su alrededor es todo lo contrario a lo que Cristo le prometió. ¿Cómo lo tomaría usted? Juan está sufriendo eso, pero pese a todo, Juan permanece firme. Y eso es lo que quiero que aprendamos en esta noche. Que no importa la circunstancia, la crisis, Dios siempre permanece fiel. Lo hizo con Juan y lo va a hacer también con nosotros. Y ahí en esa circunstancia, en esa crisis, en esa isla de Patmos, Juan recibe la mayor revelación de su vida. Porque, mis amados, es en la peor crisis donde Dios manifiesta aún más lo sobrenatural de su poder. Pero hay que permanecer creyendo. Y Juan quizás no lo sabía todavía, pero después lo terminaría entendiendo. Y ese es el punto, mis amados, del Apocalipsis. Entender, tener ese corazón de Juan, porque lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba preparando el corazón de Juan para recibir la más grande revelación. Y eso debemos adoptar de Juan, que en su ejemplo podamos preparar nuestro corazón para recibir la más grande revelación de Jesucristo cuando regrese a esta tierra por segunda vez. ¿Me explico, no? De eso se trata, mis amados. Así que sí, todos pasamos por circunstancias difíciles, circunstancias críticas. Y ojalá siempre encontráramos a Dios en los momentos divertidos, en los momentos felices, donde hay paz y tranquilidad, mis amados. Pero la realidad, una y otra vez, incluso según la Biblia, nos demuestra que es en las crisis, que es en las circunstancias donde aprendemos a confiar en Dios. Y es ahí donde nos encontramos con un Rey victorioso, un Dios de gloria, que protege, cuida y nunca, nunca, nunca desampara a sus hijos. Eso es lo que Juan quiere enseñarnos en el Apocalipsis. En los lugares y en los tiempos menos esperados son aquellos en los que más encontramos a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
Cristo también explicó esto en Mateo capítulo 24, verso 26 al 30 y el verso 36. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 36 del mismo capítulo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Realmente, cuando Cristo regrese en su glorioso esplendor, todo ojo lo verá. Hasta entonces, algunas veces, Él viene con nubes. Y este concepto ya ha sucedido antes, ¿verdad? Juan dice, he aquí que viene con las nubes. Jesús también dice que vendrá sobre las nubes. Y es un concepto que ya se ha visto antes. Las nubes y Dios están íntimamente relacionadas. Y vamos a leer algunos pasajes que nos muestran esto. En Éxodo capítulo 16, verso 10. Dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció. ¿En dónde? En la nube. Éxodo capítulo 24, verso 15 y 16. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de medio de la nube. Levítico capítulo 16, verso 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré, ¿en dónde? En la nube sobre el propiciatorio. Primera de Reyes capítulo 8, verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y Lucas capítulo 9, verso 34. Mientras él decía esto, vino ¿qué cosa? Una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Mis amados, la gloria de Dios es tan inconcebiblemente brillante para el ojo humano que muchas veces Él envuelve su presencia en una nube. Un día las nubes se enrollarán como un pergamino y Él estará delante de nosotros revelado. Mientras tanto, tiene mucho para revelarnos y nos ayudará mucho a aceptar que las nubes no son señales de su ausencia, sino que dentro de ellas muchas veces encontramos su presencia. Las nubes. ¿Ha visto usted nubes negras alguna vez? ¿No? ¿Ha visto? Dice, se viene el aguacero, ¿no? Y las nubes normalmente, sobre todo esas nubes de las que estamos hablando, normalmente anticipan eso, tiempos de lluvia o malos tiempos. Es un mal presagio, ¿no? Ver la nube y dice, no, va a llover, no, va a caer una tormenta. Pero mis amados, muchas veces, aunque parezca contradictorio, aunque
tengamos muchas nubes en nuestra vida que no nos permita ver lo que hay del otro lado, como estaba pasando con Juan. La nube de su exilio en Patmos, que solo lo confundía, que le traía más dudas, que no le permitía ver lo que Cristo estaba por revelarle. Pero esas nubes, mis amados, esa crisis, esa tormenta, déjeme decirle, esa nube oscura que quizás está pasando por su vida en este momento, esa nube no vino para un mal presagio. Esa nube no es sinónimo de la ausencia de Dios. Todo lo contrario, mis amados, déjeme decirle, esa nube es sinónimo de la presencia de Dios en su vida. Y aunque usted ahora solamente ve esa nube oscura, yo le aseguro que detrás de esa nube usted va a experimentar y va a disfrutar la gloria de Dios. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Juan. Oswald Chambers escribió en sentido figurado sobre las nubes. Él decía, las nubes siempre están relacionadas con Dios en la Biblia. Las nubes son aquellas aflicciones, sufrimientos o providencias dentro o fuera de nuestra vida que parecen disputarse el gobierno de Dios. Es por medio de esas mismas nubes que el Espíritu de Dios nos está enseñando cómo andar por fe. Si no hubiera nubes, no tendríamos fe. Las nubes son una señal de que Él está allí. Mis amados, las nubes son necesarias muchas veces para poder experimentar la gloria de Dios. Y una pregunta para reflexionar, ¿verdad? No tiene que responderla, pero sí reflexione en su interior. ¿Qué clase de nubes, si las hay, encuentra usted en su vida o está atravesando en su vida en este momento? Juan estaba pasando por un exilio, desolado, aislado de su familia, aislado de sus seres queridos, rodeado de criminales. La peor circunstancia de su vida. Y en esa circunstancia, mis amados, al igual que Juan, todos tenemos dos opciones: rendirnos o seguir adelante. Dejar de luchar o confiar que la promesa de Dios sigue vigente y se va a cumplir en nuestra vida. Y Juan permaneció creyendo pese a todo, pese a la edad, pese a la circunstancia, pese a la crisis, pese a la tormenta, pese a esa nube oscura. Él siguió permaneciendo y creyendo en Dios. Juan tenía que tomar una decisión fundamental mientras estaba exiliado en esa amarga isla. ¿Se relajaría en su andar con Dios o resistiría al máximo? Después de todo, nadie de su iglesia ni de su ministerio podía verlo allí. Si quería renunciar, bien podría verlo hacerlo. Nadie se iba a enterar. ¿Se echaría a morir? Dios sabe que estaba cansado. O quizás Juan, el amado, amaría mucho más a Cristo y lo buscaría con todo su corazón entre las rocas y el terreno escarpado. La respuesta a su decisión la encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 y 11. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan dice: yo estaba, ¿en dónde? En Patmos. Yo estaba en la crisis. Yo estaba en la aflicción. Yo estaba desolado. ¿Dónde estaba Juan? ¿Qué dice Juan? Pese a todo, ¿qué dice? ¿Yo estaba en dónde? Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y ahí estaba Él, el Alfa y el Omega, la primera y la última palabra de cada vida, de cada prueba, de cada exilio. Y esa es la actitud que debemos tener para tener la victoria pese a todo. Quiere vencer su aflicción,
quiere vencer su prueba, quiere vencer su crisis, tenemos que tener la misma actitud de Juan. Mis amados, atravesando la peor etapa de su vida, exiliado en la isla de Patmos, una nube negra no le permitía ver al otro lado, pero él dice, yo estaba en el Espíritu. Juan decidió permanecer creyendo. Y esa es la actitud que hay que tener. Porque Juan está diciendo, pese a las circunstancias, yo estaba en el Espíritu. Me quisieron meter en una olla de aceite hirviendo, pero yo estaba en el Espíritu. Me exiliaron a Patmos y yo seguía en el Espíritu, rodeado de criminales, seguía en el Espíritu, aislado, totalmente solo, seguía en el Espíritu, forzado a trabajar, seguía en el Espíritu. No tenía nada y seguía en el Espíritu. Y en ese sentir, en el Espíritu, escucho una voz. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El mismo principio hay que traducirlo para nuestra vida. Estoy en crisis, pero permanezco creyendo. Estoy en una enfermedad, pero permanezco en el Espíritu. Estoy desempleado, pero permanezco en el Espíritu. Permanezco creyendo, porque yo sé que si permanezco creyendo, si permanezco en el Espíritu, la única manera de ver a Cristo es permanecer en el Espíritu. Y veré al Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes, soberano de todo, quien gobierna por encima de la crisis, quien gobierna por encima de la circunstancia, quien gobierna por encima de la aflicción, que lo controla todo, en todo lugar y en todo momento. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero hay que permanecer en el Espíritu. Es la única manera de vencer. Es necesario permanecer en el Espíritu. Y yo sé que es complicado, es difícil. No sé cuántos días tuvo que pasar Juan hasta que Jesús se le revelara. No sé cuántos días tenga que pasar usted por esa tormenta hasta que Jesús se le revele. Pero permanezca, hermano. Hasta ahora lo está haciendo muy bien. Siga adelante, no se rinda, permanezca. Cristo se va a revelar y va a disfrutar la gloria de Dios. Ya para terminar, amados, Juan no lo sabía, pero lo entendió finalmente. Allí, solo, en su exilio, en esa isla, en medio de su más terrible aflicción, recibió la más grande revelación del poder de Dios. Y lo mismo se traduce a nuestra vida. No lo olvide, en los lugares y momentos donde menos lo esperamos es donde más nos encontramos con la magnificencia de Cristo. Por tanto, no desmayemos, ánimo siempre, siga adelante, no importa cuál sea tu aflicción o lo difícil de la situación, permanece en el Espíritu, porque es detrás de las nubes que encuentras la presencia de Dios, es en la tormenta donde aprendes a caminar sobre las aguas, es en el desierto donde disfrutas del maná, es en el exilio de Patmos donde conoces a Jesucristo revelado. Mis amados, es en la crisis donde experimentas lo sobrenatural del poder de Dios. Por tanto, siga adelante, no se rinda, mantenga la fe y siga creyendo, porque está escrito, no importa la crisis, no importa lo difícil de la situación, si crees, verás la gloria de Dios. Amén y amén. Padre Santo, gracias Señor te damos una vez más por tu presencia. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor por tu inmenso amor. Gracias Padre por la vida de Juan, por cómo lo conservaste, por cómo estuviste con él, por todo lo que tuvo que pasar Señor, porque en su ejemplo, en su vida encontramos que tú eres siempre fiel. Gracias Señor. Porque si no lo abandonaste a Él, tampoco nos abandonarás a nosotros. Y gracias también por esas tormentas. Gracias por esos exilios. Gracias por esos Patmos, por esos desiertos, por esas nubes negras que al principio intentan confundirnos, que al principio nos impide ver tu gloria, nos impide ver el cumplimiento de tu promesa, nos hace pensar que estamos solos.
pero que al final, Señor, si permanecemos, si seguimos creyendo, disfrutamos del poder sobrenatural de tu presencia. Te conocemos como antes no te hubiéramos conocido si no fuera por esa prueba, por esa crisis en la que tú nos sacaste en victoria. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos. Nosotros vamos a luchar, nosotros vamos a seguir y vamos a permanecer creyendo. Danos las fuerzas, danos la fortaleza, danos la fe y danos la esperanza de que al final, sea lo que sea, pase lo que pase, al final todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Tú no nos has dejado, tú nunca fallas, no nos has desamparado, tú siempre permaneces fiel. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, ahora queremos entregar delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tus promesas, por tu provisión, por cada una de tus bendiciones, Señor, que son innumerables, imposibles de contar. Cuán bueno has sido tú con nosotros. Y qué bueno, Señor, que tenga el privilegio de en esta noche poder adorarte, honrarte y rendirte culto con mis diezmos y con mis ofrendas. Te ruego que suban con olor fragante a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.